Hola, mi nombre es Montse Briceño y en este vídeo vamos a resolver algunas de las dudas frecuentes que aparecen en el manejo del sistema Soundcool. Si el móvil o tablet no controla un módulo de Soundcool en el ordenador, lo que tenemos que comprobar es que estén conectados a la misma Wi-Fi el ordenador y el móvil o tablet. Algunos móviles se cambian automáticamente a una red Wi-Fi con Internet. En ese caso debemos entrar en el momento en preferencias o ajustes de ese dispositivo y no permitir el cambio de manera manual. Al conectarse al modem router Wi-Fi sin Internet, el móvil o tablet dan aviso de que no tiene Internet. Si nos aparece este aviso, aceptarlo y de esta manera resolveremos el problema. Tanto la dirección IP como el número de puerto debemos introducirlo de manera correcta con sus dígitos y sus puntos exactamente tal y como aparecen en el launcher de Soundcool, en nuestra pestaña de settings de nuestros dispositivos móviles. Al abrir un arreglo de Soundcool resulta que no se cargan los audios y o los VSTs. En este caso, el motivo puede ser que hayamos cambiado la carpeta de donde se encuentra el arreglo o los audios o VSTs y entonces el sistema no los encuentra. La solución será volverlos a cargar manualmente o ponerlo todo en las mismas carpetas donde estaba originalmente y en ese momento volvemos a guardar el arreglo. Este inconveniente es típico encontrarlo si trasladamos el arreglo de un ordenador a otro o si lo cambiamos de un ordenador Mac a PC o viceversa. Otro caso que podemos encontrar es si el player o sample player no suenan. En este caso hay que comprobar que está el módulo bien conectado al mixer y finalmente el módulo mixer al speakers y que los volúmenes de todo están en un nivel correcto y que el slider de la velocidad del player no está en posición 0 porque 0 representa un stop, entonces tiene que estar en otra posición para que podamos escucharlo. Si Soundcool no produce ningún sonido, debemos comprobar que se está produciendo efectivamente algún sonido con el sistema. De esta manera comprobaremos que todo está conectado al speakers de manera final y comprobamos que la salida de audio en audio settings y del speakers y los volúmenes están en un nivel correcto, así como el icono del altavoz que encontramos en el módulo speakers esté activado. Si el direct input no capta ningún sonido, lo que debemos comprobar es que tiene suficiente volumen y también comprobar la entrada de audio en el audio settings del speakers. Si el módulo rec no graba nada, en este caso debemos seleccionar adecuadamente la entrada del módulo rec o bien seleccionar la entrada de audio del ordenador y comprobar la entrada de audio tanto en el audio settings del speakers. En este punto del vídeo debemos recordar que el dispositivo móvil, o sea, nuestro móvil es solo un controlador, que por sí mismo no suena, que todos los sonidos que escuchamos están producidos por el sistema que está instalado en el ordenador, no a través del móvil, que solo controla la emisión de esos sonidos. El botón de conexión en Settings puede mostrarse en 3 colores como hemos comentado en vídeos anteriores. Si está en color verde es que la conexión es correcta. Si está en color rojo es probablemente un problema de que no hemos introducido correctamente los dígitos tanto del puerto como de la IP en la pestaña de Settings. Y si se encuentra en color amarillo debemos comprobar de manera manual que ese módulo está bien conectado accediendo directamente a la pestaña de ese módulo. Puede aparecer el texto Router Not Found en la casilla correspondiente a la IP en el launcher de Soundcool si lo conectamos a una red que no sea producida por un modem router Wi-Fi. Se pueden utilizar este tipo de conexiones, pero no lo recomendamos porque pueden bloquearse. Por otro lado, debemos comentar que nosotros recomendamos un máximo de 15 móviles o tablets conectados a cada router doméstico. Si somos más usuarios los que queremos conectar, lo ideal sería desconectar los móviles o tablets que no estemos usando en ese momento para permitir que otros dispositivos se puedan conectar. Y hasta aquí este vídeo de dudas frecuentes con el sistema Soundcool. Muchas gracias.